El jueves 19 de septiembre de 1985 comenzó con una calma engañosa. A las 7 de la mañana, la colonia Guerrero, una de las zonas más antiguas y densamente pobladas de la capital mexicana, despertaba con su habitual ajetreo de obreros y estudiantes. En la vecindad del número 72, una estructura que combinaba muros de adobe originales del siglo XIX con parches de concreto mal fraguado, el aire era fresco. El chavo, un adolescente cuya orfandad era el resultado de un sistema social fallido, dormía acurrucado en un rincón del patio, protegido solo por unas mantas raídas. El barril, su único mueble, estaba seco. No había llovido la noche anterior. Don Ramón, un hombre cuya salud estaba tan deteriorada como las paredes de su vivienda por años de desnutrición y tabaquismo, se levantó con un ataque de tos que le desgarró los pulmones. Buscaba en su cocina restos de café de olla mientras contaba los pocos pesos que le quedaban para sobrevivir el día. La Chilindrina dormía en la habitación contigua, ajena a la tensión tectónica que se acumulaba a cientos de kilómetros de distancia, bajo la costa de Michoacán. El ambiente olía a gas viejo y a humedad estancada, un aroma característico de las vecindades del centro que nunca recibían mantenimiento. A las 7:19:47, la Ciudad de México sintió el primer pulso. No fue una vibración sutil, sino un movimiento vertical, una sacudida que hizo que las bombillas de 40 vatios en la vecindad oscilaran violentamente. Don Ramón, que estaba de pie, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Segundos después, la onda trepidatoria se convirtió en oscilatoria. La ciudad, construida sobre el lecho de un antiguo lago, comenzó a actuar como un amplificador natural. El suelo se movía en ondas largas y poderosas. En el patio, el chavo fue despertado no por un ruido, sino por la pérdida del equilibrio. Vio cómo la fuente de cemento del centro se agrietaba instantáneamente. El ruido empezó a subir de tono, un rugido profundo, telúrico, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Los muros de la vecindad, hechos de ladrillo y cal, empezaron a emitir un crujido agudo. Era el sonido del material rindiéndose. Don Ramón gritó el nombre de su hija, mientras las paredes de su sala empezaban a soltar pedazos de yeso y pintura descascarada que caían como una lluvia blanca sobre los muebles viejos. El movimiento alcanzó su pico de intensidad. Las placas tectónicas se frotaban con una furia que enviaba oleadas de energía destructiva. En la vecindad, la estructura superior del ala izquierda, donde se encontraban las habitaciones más deterioradas, no pudo soportar el vaivén. La viga principal, de madera de pino podrida por años de filtraciones, se partió con el estruendo de un rayo. Toneladas de escombro cayeron sobre el primer patio. Doña Florinda, que intentaba llegar a la habitación de Kiko, fue lanzada contra una columna que se agrietó al contacto con su espalda. El polvo de cal muerta, acumulado durante décadas en los techos, se desprendió de golpe. En cuestión de segundos, la visibilidad en el patio se redujo a cero. Una neblina gris, densa y asfixiante, cubrió todo. El chavo intentó correr hacia el zaguán de salida, pero el edificio de junto, una construcción de 4 pisos, se inclinó peligrosamente hacia la vecindad, dejando caer cornisas y tinacos de asbesto que estallaron al tocar el suelo. El olor a gas se volvió penetrante. Las tuberías de cobre se habían torcido y roto como si fueran de papel, creando una atmósfera altamente explosiva en medio del desastre. Bajo las ruinas de la vivienda número 72, Don Ramón luchaba por respirar. Había logrado lanzarse sobre la Chilindrina justo cuando el techo de vigas se desplomó. Quedaron atrapados en un triángulo de vida precario, sostenidos solo por una cómoda de madera sólida que aguantó el peso del concreto. El peso sobre la espalda de Ramón era insoportable. Sentía el calor de la sangre de su hija mezclándose con el polvo en el suelo. «No te muevas, mi hija, por favor no te muevas», susurraba con una voz que era más un silbido que un sonido. Afuera, en el patio, el silencio que siguió al sismo fue más aterrador que el ruido mismo. Solo se escuchaba el siseo del gas y el llanto ahogado de Doña Florinda, quien tenía la pierna atrapada bajo un bloque de adobe. Kiko gritaba desde el interior de su habitación, que milagrosamente no se había caído, pero cuya puerta estaba bloqueada por toneladas de ladrillo. El chavo, cubierto de polvo de pies a cabeza, se veía como una estatua gris. Tosía sangre. El asbesto y la cal habían entrado profundamente en sus pulmones. No había nadie para ayudar. La calle exterior era un caos de edificios derrumbados y gente en shock. El sol de la mañana intentaba atravesar la densa nube de polvo de cemento que se elevaba sobre la colonia Guerrero. El chavo comenzó a gatear sobre los escombros. Sus manos sangraban por el contacto con los cristales rotos de las ventanas.
Llegó hasta donde estaba doña Florinda. La mujer, siempre tan orgullosa de su estirpe, era ahora una figura trágica, con el rostro cubierto de hollín y la mirada perdida. «Ayúdame, chavo, Kiko está adentro», suplicó con una humildad que nunca antes había mostrado. El chavo, debilitado por el hambre crónica, intentó mover un bloque de concreto, pero sus músculos no respondieron. En ese momento, desde la calle, empezaron a escucharse los primeros gritos de organización civil. No era el ejército, ni la policía. Eran los vecinos de las casas de enfrente que habían sobrevivido. «Hay gente aquí. Traigan palas. Traigan botes», gritaba un hombre cuya voz se quebraba por el pavor. La vecindad, un microcosmos de pobreza y conflictos cotidianos, se había convertido en una fosa común donde la única moneda de cambio era el tiempo. El profesor Girafales se encontraba a varias cuadras de distancia, caminando hacia la vecindad para su visita matutina. El sismo lo había sorprendido en medio de la avenida Reforma. Lo que vio fue una escena de una guerra que nunca se declaró. El Hotel Regis estaba en ruinas, y el edificio Nuevo León en Tlatelolco se había desplomado como un acordeón. El profesor corrió, esquivando grietas en el asfalto que escupían agua de las tuberías rotas. Sus libros y sus flores quedaron tirados en una esquina. Solo importaba llegar al número 72. Al llegar a la esquina, su corazón se detuvo. El edificio de apartamentos que colindaba con la vecindad se había derrumbado lateralmente, aplastando gran parte del segundo patio. «Florinda. Ramón», gritaba, escalando la montaña de ladrillos. Sus manos de intelectual se llenaron de llagas en segundos. Se unió a un grupo de hombres que, con las manos desnudas, empezaban a remover piedras. El olor a muerte empezaba a emerger, mezclado con el hedor de las alcantarillas reventadas. La ciudad de los palacios era ahora una ciudad de polvo y gritos ahogados. Las horas pasaban y el calor del mediodía empezaba a castigar a los rescatistas. Don Ramón, atrapado bajo el peso de su propia casa, empezaba a perder el conocimiento. La falta de oxígeno y la presión sobre su caja torácica le estaban provocando una asfixia lenta. La chilindrina, bajo él, lloraba en silencio, bebiendo las lágrimas que caían de su propio rostro mezcladas con cal. Arriba, el chavo y el profesor Girafales trabajaban en una cadena humana. Pasaban ladrillos, vigas astilladas y trozos de techo de mano en mano. «Oigo a alguien», gritó el chavo. Había escuchado el golpe de una piedra contra una tubería. Era don Ramón, usando sus últimas fuerzas para hacer ruido. El grupo de rescate redobló esfuerzos. No tenían gatos hidráulicos ni maquinaria pesada. Solo tenían botes de plástico y una voluntad nacida de la desesperación. Cada vez que movían una piedra grande, el resto de la estructura inestable crujía, amenazando con aplastar tanto a los atrapados como a los rescatistas. La solidaridad del barrio era lo único que mantenía viva la esperanza en un México que parecía haberse acabado ese día. Pasado el mediodía, el señor Barriga llegó a la zona. Su ropa fina estaba rota y su rostro pálido. Había caminado desde el centro, viendo cómo sus otros edificios de rentas se habían convertido en cementerios de concreto. Al ver la vecindad, se derrumbó. «Mis inquilinos, mi gente», sollozaba mientras se quitaba el saco y empezaba a cargar piedras. Ya no importaban las rentas atrasadas, ni los contratos, ni la propiedad privada. El dinero era solo papel en una ciudad donde el agua potable valía más que el oro. El señor Barriga, a pesar de su obesidad y sus problemas cardíacos, trabajó codo a codo con el chavo. Esa imagen, el dueño y el huérfano unidos por el escombro, era el reflejo de una ciudad que había borrado sus clases sociales ante la tragedia. Lograron liberar la pierna de doña Florinda, quien fue sacada en una camilla improvisada con una puerta de madera. Sus ojos buscaban desesperadamente a Kiko, pero el niño seguía atrapado en la habitación bloqueada, cuyo techo amenazaba con venirse abajo en cualquier momento debido a una réplica que sacudió la tierra a las 2 de la tarde. Al caer la noche del 19 de septiembre, la Ciudad de México se sumergió en una penumbra irreal. No había luz eléctrica en gran parte del centro y el gas había sido cortado para evitar más explosiones. En el patio de la vecindad, encendieron pequeñas fogatas con trozos de vigas rotas. El olor de la madera quemada se mezclaba con el hedor de los cuerpos que empezaban a descomponerse en el edificio de junto. Nadie dormía. El miedo a las réplicas mantenía a todos en un estado de alerta nerviosa. El chavo se quedó sentado junto a lo que quedaba de su barril, que milagrosamente no fue aplastado. Miraba las llamas con los ojos vacíos. A su lado, doña Florinda, con la pierna entablillada, abrazaba a Kiko, quien finalmente había sido rescatado con rasguños profundos pero vivo.
El profesor Girafales vigilaba la entrada de la vecindad, temiendo que los saqueadores entraran a buscar lo poco que quedaba. El silencio de la ciudad solo era roto por el sonido de los helicópteros y el eco distante de las sirenas que nunca dejaban de sonar. Era el fin del mundo conocido, y la vecindad era una isla de escombros en un mar de cal. A las 3 de la mañana del viernes, tras casi 20 horas de trabajo continuo, el hueco hacia la habitación de don Ramón estuvo listo. El chavo, por ser el más pequeño y delgado, fue el encargado de introducirse en el túnel de escombros. Con una linterna de mano casi sin pilas, el niño gateó por un espacio apenas más ancho que sus hombros. Al fondo, vio el rostro de don Ramón, cubierto de polvo gris, con los ojos vidriosos. «Saca a la niña primero, chavo, por favor», dijo Ramón con una voz que apenas era un suspiro. El chavo arrastró a la chilindrina hacia afuera. La niña estaba en shock térmico, temblando violentamente. Luego, con la ayuda de cuerdas y la fuerza del señor Barriga y el profesor, lograron mover la viga que presionaba a Ramón. Cuando el hombre salió a la superficie, la poca luz de las fogatas iluminó sus manos deshechas. Se había desgarrado las uñas intentando cavar desde adentro. El abrazo entre el padre y la hija, cubiertos de polvo y sangre, fue observado en silencio por los vecinos. La vecindad había ganado una batalla, pero la guerra contra la destrucción apenas comenzaba. El viernes 20 de septiembre, a las 19:38, la tierra volvió a rugir. Una réplica de magnitud 7,5 sacudió los cimientos ya debilitados de la Ciudad de México. En la vecindad, el pánico fue absoluto. Lo poco que quedaba en pie de la fachada exterior terminó de desplomarse, hiriendo a 2 voluntarios que descansaban en la acera. Don Ramón, que apenas podía caminar, abrazó a la chilindrina contra el suelo del patio. «Ya basta. Por favor, ya basta», gritaba Kiko, tapándose los oídos con las manos. Esta réplica fue el golpe final para la moral de los sobrevivientes. Entendieron que la tierra no les daría tregua. El polvo volvió a subir, inundando los pulmones ya castigados de los habitantes. El chavo vio cómo el edificio de junto, que ya estaba dañado, terminó de colapsar sobre el segundo patio, sepultando definitivamente cualquier esperanza de recuperar pertenencias. La vecindad era ahora una trampa mortal de adobe inestable. Protección Civil llegó poco después y marcó la entrada con una X roja de pintura en spray. Inmueble con daño estructural total. Demolición inmediata. Sin hogar y con el temor de que la estructura les cayera encima durante el sueño, los habitantes de la vecindad tuvieron que evacuar. Caminaron hacia el Parque México, cargando apenas unas bolsas con ropa sucia y lo que pudieron rescatar entre las ruinas. El chavo llevaba su pequeña bolsa de tela. Don Ramón, una maleta rota con fotos viejas de su esposa fallecida. Se instalaron en un campamento improvisado de lonas plásticas, compartiendo el espacio con cientos de damnificados de otras vecindades de La Guerrero y Tlatelolco. La vida en el campamento era una nueva forma de miseria. El frío de las noches de septiembre calaba los huesos, y la falta de agua potable obligaba a hacer filas de horas para recibir una ración mínima de una pipa del ejército. Doña Florinda, acostumbrada a su café y sus rulos, ahora hacía fila para recibir un plato de frijoles de una cocina comunitaria. La chusma, como ella solía decir, era ahora su única familia, todos unidos por el mismo olor a polvo y la misma mirada de desamparo. La jerarquía social de la vecindad había muerto bajo las vigas rotas. Para el 4.º día después del sismo, el olor en la ciudad cambió. Ya no era solo polvo y gas. Era el olor inconfundible y dulce de la carne humana en descomposición. En la calle de la vecindad, el edificio colapsado de junto albergaba al menos a 20 personas que no pudieron salir. Don Ramón y el profesor Girafales, armados con pañuelos empapados en vinagre, ayudaron a los brigadistas a remover escombros para recuperar los cuerpos. No buscaban vida, buscaban dar dignidad a los muertos antes de que las epidemias estallaran. El chavo veía cómo sacaban bultos envueltos en sábanas blancas y los subían a camiones de basura que servían de transporte funerario improvisado. El trauma de ver la muerte de cerca, sin el filtro de la televisión o los cuentos, cambió al niño. Sus ojos perdieron el brillo de la infancia y se volvieron los de un anciano. La vecindad que conocía, con sus juegos de patio y sus regaños, se sentía como una vida que le perteneció a otra persona, hace siglos, antes de que el mundo se cubriera de cal y silencio. Mientras los vecinos sufrían en los campamentos, empezó una nueva batalla, la legal. El señor Barriga fue contactado por inmobiliarias que querían comprar el terreno de la vecindad a precios de remate para construir edificios modernos. Es su oportunidad de salir de deudas, Barriga, le decían hombres de traje que no tenían polvo en sus zapatos.
Ramón y Florinda, a pesar de sus diferencias, se unieron para vigilar que nadie entrara a demoler la vecindad antes de que pudieran sacar sus últimas cosas o exigir una reconstrucción. El derecho a la vivienda se convirtió en la bandera de los damnificados. Formaron la Unión de Vecinos del 19 de septiembre. Don Ramón, el hombre que nunca tuvo trabajo fijo, se convirtió en un líder nato, organizando guardias nocturnas para evitar que los saqueadores se llevaran el poco hierro y madera que quedaba. El Chavo servía de vigía, trepando a las ruinas para avisar si veía camionetas sospechosas. La lucha por el derecho a seguir existiendo en su barrio les dio una razón para no rendirse ante la tristeza absoluta de la pérdida. En la segunda semana, el sistema de salud de la ciudad empezó a fallar. El agua estancada en las tuberías rotas se mezcló con las aguas negras de los drenajes reventados. En el campamento del Chavo, empezaron los casos de tifoidea y diarreas severas. La Chilindrina enfermó gravemente de fiebre. Don Ramón caminaba kilómetros buscando un centro de salud que no estuviera colapsado, cargando a su hija en brazos. No se me muera, mi hija, por favor, suplicaba mientras veía las filas interminables en los hospitales de zona. Doña Florinda usó sus pocos ahorros para comprar sueros y medicinas en el mercado negro, compartiéndolos con los demás niños del campamento. La escasez sacó a relucir lo peor de algunos comerciantes, que triplicaron los precios de los artículos básicos, pero también lo mejor de los ciudadanos comunes, que llegaban con sus propios autos llenos de comida y cobijas para regalar. El Chavo ayudaba a repartir el agua racionada, aprendiendo que en el desastre, la sed es un monstruo que no respeta edades ni condiciones. Un mes después, se permitió a los vecinos entrar una última vez a la vecindad para rescatar pertenencias personales antes de la demolición oficial. El panorama era desolador. El moho había empezado a crecer en las paredes húmedas y las ratas habían invadido los cuartos. El Chavo entró en su rincón y encontró su barril roto a la mitad por una piedra que cayó en la réplica del viernes. Dentro, encontró una vieja foto que Don Ramón le había regalado una vez. Estaba manchada de cal, pero todavía se veía la sonrisa de la Chilindrina. Don Ramón rescató su vieja guitarra, que milagrosamente no se había roto, aunque sus cuerdas estaban oxidadas. Doña Florinda recuperó su juego de té, pero cada taza estaba astillada. Al salir, todos se detuvieron en el patio. Vieron la grieta enorme que cruzaba el suelo de lado a lado, como una cicatriz abierta de la tierra. Se despidieron de las paredes que los albergaron durante décadas, sabiendo que el número 72 dejaría de existir en los mapas, pero nunca en sus pesadillas. La demolición fue un evento silencioso. No hubo aplausos, solo el ruido del mazo golpeando el adobe seco. Llegó noviembre y con él el frío cortante del Valle de México. Los campamentos de lona no eran suficientes para proteger a la gente. El gobierno empezó a instalar casas de madera provisionales, conocidas como viviendas de emergencia, en lotes baldíos de la colonia Guerrero. Eran cajas de 4 por 4 metros, sin baño privado y con paredes delgadas que no detenían el viento. Allí se mudaron Ramón, la Chilindrina y Doña Florinda. Kiko lloraba por el espacio reducido, mientras su madre intentaba mantener la decencia, decorando las paredes de madera con recortes de revistas. El Chavo no recibió una casa de emergencia. Los censos oficiales ignoraban a los menores sin familia. Terminó durmiendo debajo de la casa de Don Ramón, sobre un cartón, protegido apenas por la estructura elevada del piso de madera. La soledad del Chavo era ahora física y burocrática. El profesor Girafales lo llevaba a comer a veces, pero la situación del maestro también era precaria. Muchas escuelas habían cerrado y su salario estaba congelado. La ciudad intentaba volver a la normalidad, pero para los habitantes de la vecindad, la normalidad era un lujo inalcanzable. El terremoto del 85 no terminó cuando la tierra dejó de moverse. Continuó en los sueños de los sobrevivientes. Don Ramón despertaba todas las noches gritando, sintiendo que el techo se le venía encima. La Chilindrina desarrolló una fobia a los ruidos fuertes. Cualquier camión que pasara cerca de la casa de madera la hacía temblar de pánico. El trauma postraumático era una enfermedad invisible que nadie trataba en los campamentos de damnificados. El Chavo se volvió un niño extremadamente silencioso. Pasaba horas mirando las grietas en el asfalto, como si esperara que la tierra se abriera de nuevo para tragárselo. El señor Barriga, que había perdido casi todo su patrimonio, se dedicó a ayudar en comedores populares, pero su salud declinaba rápidamente por el estrés. La vecindad, como concepto de comunidad, se estaba fragmentando. Algunos vecinos se cansaron de esperar y se fueron a vivir con parientes en otros estados, perdiendo contacto para siempre. La diáspora de la tragedia estaba borrando los lazos de años.
Diciembre de 1985 fue una época de tristeza profunda en la Ciudad de México. No había luces de colores en la colonia Guerrero, solo el resplandor de las fogatas de los campamentos que aún persistían. Los habitantes de la antigua vecindad organizaron una pequeña posada en el lote baldío donde antes estuvo su hogar. No había piñatas de barro, solo bolsas de papel llenas de cacahuates y naranjas que el profesor Girafales consiguió. Don Ramón intentó tocar su guitarra, pero sus dedos todavía le dolían por las cicatrices del rescate. Doña Florinda preparó un atole con agua racionada. El chavo recibió un par de zapatos viejos que el señor Barriga le regaló. Cenaron bajo las estrellas, rodeados de edificios que todavía tenían las X rojas de demolición. Fue una noche de recuerdos amargos. Faltaba doña Clotilde y muchos otros vecinos que no sobrevivieron al sismo o a las enfermedades posteriores. El espíritu de la vecindad se aferraba a la vida como una planta que crece entre las grietas del concreto. A principios de 1986, empezó la reconstrucción masiva. El gobierno anunció programas de vivienda popular para los damnificados del centro. La antigua vecindad del número 72 no sería reconstruida como tal. En su lugar, se levantaría un edificio de departamentos de interés social, con paredes de cemento frío y sin el patio central que permitía la convivencia. Era el fin de una era arquitectónica y social. Ramón y Florinda tuvieron que firmar contratos que los obligaban a pagar créditos durante 20 años. La libertad de la vecindad, donde las deudas de renta eran una broma cotidiana, fue sustituida por la presión bancaria. El chavo seguía fuera del sistema. Para el gobierno, él no existía. Empezó a trabajar como viene y limpiando parabrisas para poder comer, viendo cómo el sitio de sus juegos de infancia se convertía en una obra en construcción llena de cemento y varillas de acero. La cal del pasado estaba siendo enterrada bajo el concreto del futuro. Un año después del sismo, las últimas carpas del Parque México fueron retiradas. La ciudad quería dar una imagen de recuperación total para el Mundial de Fútbol de 1986. Los damnificados fueron movidos a unidades habitacionales en las afueras, lejos de sus barrios de origen. Doña Florinda y Kiko se mudaron a una unidad en Iztapalapa, un lugar que ella consideraba el fin del mundo. El profesor Girafales ya no podía visitarla con la misma frecuencia. La distancia y el costo del transporte se volvieron una barrera insalvable. Don Ramón y la Chilindrina se quedaron en la Guerrero, en un departamento diminuto de una unidad recién entregada. Extrañaban el aire del patio y la posibilidad de hablar con los vecinos sin tener que tocar puertas cerradas de hierro. El aislamiento de la modernidad era otra forma de soledad. La vecindad, con todos sus problemas, era un espacio de vida común que el terremoto y la planificación urbana habían destruido para siempre. La cal de los muros de adobe fue sustituida por el yeso barato de los departamentos de interés social. El chavo se quedó en la calle. Sin la red de protección de la vecindad, se convirtió en uno de los miles de niños de la calle que el terremoto dejó como herencia invisible. Dormía en las entradas del metro o en los túneles del drenaje cuando llovía. A veces regresaba a la colonia Guerrero y se sentaba frente al edificio nuevo que ocupaba el lugar del número 72. Miraba las ventanas y trataba de imaginar en qué piso estarían Don Ramón o la Chilindrina, pero el edificio se veía anónimo y hostil. Su salud empeoró. La tos que adquirió durante el sismo se volvió crónica, una bronquitis que nunca se curó. El hambre volvió a ser su única compañera constante. Se convirtió en un fantasma de la tragedia, un recordatorio viviente de que el 85 no fue superado por todos. Para el chavo, el terremoto nunca terminó. Era una vibración interna de miedo y hambre que lo acompañaba cada vez que sentía el paso de un autobús pesado que hacía vibrar el suelo debajo de sus cartones. El señor Barriga falleció en 1987. Su corazón, debilitado por el esfuerzo de los rescates y la pérdida de todo lo que construyó, no aguantó más. Fue un funeral sencillo en una funeraria del centro que también tenía grietas en las paredes. Don Ramón y el profesor Girafales fueron los únicos que asistieron de la antigua vecindad. No hubo discursos políticos, solo un silencio pesado. Barriga murió en la pobreza, habiendo gastado sus últimos recursos en ayudar a sus antiguos inquilinos a obtener sus escrituras de los departamentos nuevos. Fue el último acto de generosidad de un hombre que el sistema devoró. Con su muerte, el último vínculo real entre los vecinos se rompió. Don Ramón sintió que su propia muerte estaba cerca. El polvo del 85 seguía en sus pulmones, quemándole cada vez que respiraba.
La ciudad seguía construyendo edificios con vidrios espejados sobre las tumbas de adobe, ignorando que debajo del asfalto todavía latía el dolor de los que se quedaron sin nada. La Chilindrina creció en una ciudad que quería olvidar. Se casó con un joven que también fue damnificado de Tlatelolco, pero el trauma del sismo siempre estuvo entre ellos. No podían estar en edificios de más de 2 pisos sin sentir vértigo. Cada 19 de septiembre, la Chilindrina se paralizaba, reviviendo el olor a gas y el peso del cuerpo de su padre protegiéndola bajo las ruinas. Don Ramón vivía con ellos, sentado en un sillón, mirando por la ventana de un 5º piso que odiaba. Sus manos, deformadas por el trabajo de remoción de escombros, ya no podían sostener una guitarra. Pasaba el tiempo contando historias de la vecindad a sus nietos, historias que parecían leyendas de un mundo de fantasía antes de la llegada del gigante de tierra que se lo comió todo. La memoria era su única propiedad, y la protegía con el celo de un sobreviviente de guerra. Un día de 1990, un hombre joven, flaco y de mirada ausente llegó a la puerta del departamento de Don Ramón. Era el Chavo. Estaba casi irreconocible por los años de vida en la calle, pero sus ojos mantenían esa chispa de hambre y esperanza. Ramón lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Lo invitaron a pasar, le dieron de comer y le ofrecieron un lugar donde dormir en el sofá. El Chavo lloró al sentir de nuevo el olor a café de olla, el mismo olor que sintió la mañana del 19 de septiembre. Pero el Chavo no podía estar encerrado. Las paredes del departamento, aunque seguras, le daban claustrofobia. Sentía que en cualquier momento se cerrarían sobre él, como el túnel de escombros por el que gateó para salvar a Ramón. Se fue a los pocos días, prometiendo volver. Se convirtió en un vagabundo de la memoria, recorriendo los sitios donde estuvieron las vecindades destruidas, buscando algo que el sismo se llevó y que nunca encontraría: la sensación de pertenecer a un lugar. El profesor Girafales se jubiló en la pobreza. Su antigua galantería había sido sustituida por una cojera producto de una caída durante los rescates de 1985. Vivía solo en un cuarto alquilado, rodeado de libros que olían a humedad. A veces, doña Florinda lo visitaba, pero sus encuentros eran tristes. Hablaban del pasado como si fuera una película que vieron hace mucho tiempo. Lo perdimos todo, Florinda, incluso las ganas de tomar café, le dijo una tarde de lluvia. La lección final que el profesor aprendió no estaba en los libros. Fue la lección de la insignificancia humana frente a la fuerza de la naturaleza. El 85 le quitó la soberbia de la inteligencia y le dejó la humildad del sobreviviente. Murió poco después, dejando una nota que decía: busquen al Chavo, él es el único que todavía recuerda cómo era el patio antes del polvo. Nadie supo a qué se refería, excepto aquellos que también habían respirado la cal de los derrumbes. Para los años 90, la Ciudad de México había cambiado su rostro. Los baches y las grietas fueron pavimentados, y los nuevos reglamentos de construcción prometían edificios antisísmicos. Pero debajo de la superficie, la herida seguía abierta. Los topos se volvieron una organización profesional, viajando por el mundo para ayudar en otros desastres, llevando consigo el ADN de la solidaridad que nació en las ruinas de las vecindades mexicanas. Pero la vecindad del número 72 ya no era ni un recuerdo para las nuevas generaciones. Los jóvenes que trabajaban en el edificio de oficinas construido en su lugar no sabían que debajo de sus cubículos de diseñador, un niño huérfano y un hombre flaco pelearon por sus vidas entre nubes de asbesto. La ciudad, en su prisa por ser moderna y global, decidió que el dolor del 85 era un lastre que no debía mencionarse, convirtiéndolo en una efeméride vacía de cada septiembre. En el aniversario número 15 del terremoto, en el año 2000, Don Ramón y la Chilindrina fueron al lote baldío, que ahora era un estacionamiento junto al edificio de oficinas, para dejar una flor. Allí encontraron a un hombre mayor, harapiento, sentado en la acera. Era el Chavo. Sus pulmones finalmente se habían rendido. Tosía constantemente y apenas tenía fuerzas para hablar. Me quedé cuidando el patio, Don Ramón, todavía no terminan de sacar el polvo, susurró el Chavo con una sonrisa alucinada. Ramón comprendió que el Chavo nunca salió del 19 de septiembre. Su mente se quedó atrapada en el momento del impacto, en la solidaridad del escombro. El Chavo murió esa misma noche en un hospital público, por complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de cal y asbesto durante años. Fue enterrado en una fosa común, cerrando el ciclo de una vida que empezó en el abandono y terminó en el olvido de un estado que nunca supo qué hacer con sus huérfanos. Don Ramón murió un año después del Chavo. Sus últimas palabras fueron para la Chilindrina: no dejes que olviden, mi hija. El polvo se limpia, pero las grietas del alma se quedan.
La Chilindrina se quedó como la última guardiana de la historia de la vecindad. Ella escribió sus memorias, no como una comedia, sino como un testimonio de terror y esperanza real. Su libro nunca fue un éxito de ventas. La gente prefería recordar las risas grabadas que el olor a muerto de la colonia Guerrero. Pero para los sobrevivientes de la vecindad, la verdad era el polvo. El polvo que todavía sentían en la garganta cada vez que el aire se ponía seco. El polvo que cubrió el barril del Chavo, los rulos de Florinda y la gorra de Ramón. El terremoto del 85 no fue un evento. Fue una transformación biológica y espiritual de un pueblo que descubrió su fuerza en medio de su mayor debilidad. La cal era el testigo mudo de una vecindad que, aunque desaparecida, seguía latiendo bajo el asfalto. Hoy, si pasas por la calle donde estuvo la vecindad, no verás nada especial. Solo un edificio más, gente con prisa y el ruido del tráfico. Pero si te detienes un momento, cuando el viento sopla desde el norte y levanta un poco de polvo del asfalto, podrías sentir un escalofrío. Es el eco de una sacudida que no se quita. Es el recuerdo de que todo lo que construimos es efímero frente al rugido de la tierra. La vecindad del Chavo fue devorada por la historia, por el adobe que se hizo polvo y por la ciudad que se hizo de vidrio. Pero en las noches de septiembre, cuando la tierra vuelve a vibrar sutilmente, algunos dicen que todavía se escucha el golpe de una piedra contra una tubería, un llamado de auxilio que nunca termina de ser respondido. La tragedia real del 85 fue que el mundo siguió girando, mientras la vecindad se quedaba detenida en el tiempo, cubierta para siempre por una capa invisible de polvo, silencio y cal. El terror no fue el sismo. El terror fue el olvido que vino después.